y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El texto de Hechos 2:42 es el texto fundamental y fundacional de la Iglesia. El capítulo 2 de Hechos nos relata el nacimiento de la Iglesia, la cual se produce después de que se cumpla la promesa del bautismo del Espíritu Santo y fuego que en su día pronunció Juan el Bautista. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos relata cómo el día de Pentecostés, estando los discípulos y 120 más unidos en el aposento, unas lenguas de fuego reposaron sobre sus cabezas y dice el texto que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. A continuación, un Pedro lleno del Espíritu Santo predica el primer sermón de la vida de la Iglesia y como resultado se convierten y son bautizadas 3.000 personas. A reglón seguido, esto es, después de que se nos explica el nacimiento de la Iglesia, Lucas inserta este texto fundacional de la Iglesia, este texto donde se nos relatan y se nos enseñan, nos muestran las señas de identidad de una Iglesia viva y saludable. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según este texto fundacional, las señas de una Iglesia viva son la didaqué, la koinonía, la eucaristía y la prousogé. Esto es, la didaqué, la enseñanza de los apóstoles, la koinonía, la comunión, la eucaristía, el partimiento del pan o la santa cena, y la prousogé, las oraciones. La semana pasada, Jaume desarrolló el primer signo de identidad de una Iglesia, que es que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Hoy yo me voy a centrar en el segundo y en el cuarto signo y afirmaré que una Iglesia viva y saludable es aquella que potencia la comunión y practica la oración. La semana que viene, Jordi Ferrons, que está invitado a predicar, profundizará sobre la señal o sobre la tercera seña de identidad de la Iglesia, que es la Eucaristía. Perseveraban en la Eucaristía, en el partimiento del pan, esto es, en la Santa Cena. Como os decía, Jaume, la semana pasada, en su mensaje, profundizó sobre esa seña de identidad que yo he denominado didaché, que es el término griego que aparece en el original. Y es por ello que en este sermón no desarrollaré este tema, sino que simplemente añadiré que una Iglesia viva y saludable es aquella que ama la palabra de Dios y por tanto vive y obedece la palabra de Dios. Que una Iglesia viva y saludable es aquella que se deleita en escuchar la voz de Dios en su palabra y por tanto responde positivamente a su voz. Y que una Iglesia viva y saludable es aquella que aprovecha todas y cada una de las oportunidades que la Iglesia le ofrece para estudiar y profundizar en la palabra de Dios. Pero sobre todo, una Iglesia viva y saludable es aquella que sus miembros renuevan constantemente cada día su mente en la palabra de Dios. Es aquella, como he dicho ya en más de una ocasión, que cada uno de sus miembros en su mente se ha bajado, por así decirlo, la aplicación, la palabra de Dios, y la tiene instalada en su mente, y todo aquello que pasa a lo largo del día es tamizado por esa aplicación palabra de Dios, y todo lo que no sea conforme a los mandamientos, a la ética, al estilo de vida de la palabra de Dios es totalmente desechado, es tirado al stand, es basura. En el mensaje de hoy quiero enfatizar en base a Hechos 2:42 la siguiente verdad, que una Iglesia viva y saludable es aquella que potencia la comunión y practica la oración. Empecemos por el primer punto, esa Iglesia viva y saludable que potencia la comunión.
La palabra comunión en griego es koinonia, como os he dicho hace un momento, y significa comunión o compartir en común. Esta palabra describe cómo es y cómo debe ser la relación que mantienen los creyentes entre sí. Es decir, cómo la comunidad de discípulos vive y comparte el amor ágape que ha recibido del mismo Señor Jesús. Hace un par de semanas, en mi último mensaje grabado, os decía que un discipulado transformador se lleva a cabo no solo en el despacho del pastor, sino en medio de la comunidad. El discipulado integral solo se puede llevar a cabo en comunidad, en medio de la comunión de los hermanos. El discipulado integral y transformador se lleva a cabo en medio de las relaciones fraternales que se dan en el seno de la Iglesia. Es por ello que afirmo que nada puede ocupar el lugar de asistir a la Iglesia. Los verdaderos discípulos de Jesús se necesitan los unos a los otros. Los verdaderos discípulos de Jesús son dependientes los unos de los otros. Los verdaderos discípulos de Jesús tienen necesidad vital de tener comunión con los hermanos. Y como consecuencia de ello es que nada en la vida de los verdaderos discípulos de Jesús ocupa el lugar que debe ocupar el asistir a la Iglesia. Porque asistir a la Iglesia y tener comunión es algo vital, es algo que necesitan tanto como el aire que respiran. Es por ello que el autor de la epístola a los Hebreos, en ese texto hermoso y precioso que nos exhorta a mantener firme la fe, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a acercarnos a Dios, nos dice: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y aquí dice: no dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre. Es por eso que afirmo que nada puede ocupar el lugar de asistir a la Iglesia. No hemos sido creados para vivir en soledad, sino en comunidad. Congregarse, tener comunión los hermanos es vital. La vida espiritual del creyente depende de ello, la vida de la Iglesia depende de ello. Por ello digo que nada puede ocupar el lugar de asistir a la Iglesia. La koinonia es la seña de identidad que está relacionada con la calidad y capacidad de relación y manifestación de amor que tiene la Iglesia. La koinonia está directamente relacionada con esa expresión mirad como se aman. La expresión mirad como se aman no es bíblica, no aparece en el texto bíblico, sino que según la tradición del padre de la Iglesia, Tertuliano, era este el testimonio de los no creyentes al ver la calidad de vida de comunidad que practicaban los primeros cristianos. Quizá la nota más característica de la vida de los primeros cristianos era que sabían cómo quererse, se querían y se notaban, cómo sabían evidenciar de forma práctica y palpable ese amor, ese cariño fraterno que se tenían. Esta es la señal que los creyentes reconocen, los no creyentes reconocen, y por esto, maravillados por esas relaciones que expresaban, mirad cómo se aman. La Iglesia primitiva, la Iglesia del primer siglo, procuró llevar a la práctica hasta las últimas consecuencias el mandato del Señor Jesús. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, es decir, poniendo el listón muy alto. Esta es la herencia que nos dejó la Iglesia primitiva y esta es la herencia que nosotros debemos transmitir a esta generación y a las generaciones que van a venir detrás de nosotros. Dios no nos ha creado para la soledad, para vivir en soledad, sino para la relación, para la comunidad, para tener comunión los unos con los otros. Y la Iglesia
está llamada a proporcionar esa comunión, esa relación. La Iglesia está llamada a satisfacer esa necesidad emocional y espiritual de pertenecer, de formar parte de la familia de Dios, de esa familia que se ama y que se relaciona fraternalmente. La koinonía no solo es un factor que provee y suple nuestra necesidad de relación y de sabernos y de sentirnos amados, sino que la koinonía, además, favorece el testimonio. Y no solo lo favorece, sino que lo acredita. El Señor Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os tuvierais amor los unos para con los otros. El amor se manifiesta de forma práctica y visible en la comunión con los hermanos. Este es el factor determinante para nuestra credibilidad como creyentes. Los no creyentes que nos conocen nos observan más de lo que nosotros nos creemos muchas veces. Y aunque no nos demos cuenta, ellos saben lo que hacemos y dónde vamos. Y un no creyente, pues espera de los creyentes que el domingo vaya a misa, como ellos dicen. Esto es, que un creyente vaya a la iglesia. Si el creyente no asiste de forma regular y sistemática a la iglesia, y el no creyente se percata de ello, de forma inmediata piensa que algo está pasando en su vida que no va bien, o que ese creyente ha dejado de creer porque ya no va a la iglesia los domingos, va a otros lugares. Porque para un no creyente lo normal es que los creyentes vayan a la iglesia. Por eso son creyentes, ¿no?, piensan los no creyentes. Cuán poderosa es la frase: nuestros actos hablan más fuerte que nuestras palabras. Es por ello que el Señor Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. El hecho de que el creyente practica y vive la comunión en la iglesia aporta credibilidad a nuestro testimonio. En este, mi primer punto de la predicación, he cambiado de forma intencional la palabra preservar por potenciar. Y es por ello que estoy afirmando que una iglesia viva y saludable es aquella que potencia la comunión. Y he cambiado este concepto de preservar por potenciar porque este es el reto que quiero lanzar a través de esta predicación, que potenciemos nuestra comunión. Porque preservar, yo creo que ya la preservamos, en ello estamos. Pero, ¿podemos mejorar? Claro. ¿Cómo? Potenciándola. La Iglesia, para potenciar la comunión, pues programa un retiro de fin de semana anual, programa varias excursiones a lo largo del año, programa varias comidas fraternales. Este último año, por causa de la pandemia, como todos sabemos, esto no ha sido posible, pero es puntual, pasará pronto o temprano, volveremos a cierta normalidad, donde podremos volver a llevar a cabo estas actividades y muchos más. Y espero que la pandemia nos haya servido por lo menos para poner en valor el hecho de la comunión y que ahora que podemos de nuevo empezar a congregarnos, que se note que notábamos a faltar ese y que nos congreguemos. La cuestión es si una vez que todo va a volver a empezar y la rueda va a empezar de nuevo, si vamos o no nosotros a respaldar, a aprovechar y a potenciar las actividades de comunión que programa la Iglesia. O vamos a tener que escuchar esa exhortación del libro de Hebreos que dice, pues no dejándoos de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo, parafraseando esta cita, diría que
que si bien algunos domingos o miembros y visitantes de la iglesia los domingos sí que tienen la costumbre de congregarse, algunos tienen por costumbre, en mi opinión, una mal costumbre, no venir a las excursiones o no venir a las comidas fraternales o no venir a los retiros. Yo os propongo que cuando las circunstancias cambien y todas estas actividades se vuelvan a programar, pues las potenciemos. ¿Cómo? Pues con nuestro respaldo a esas actividades, con nuestra presencia, porque la comunión, como digo, no solo es vital para mi vida, sino para la vida de una iglesia que se mantiene sana y saludable. Y ahora, en pandemia, en tiempos de pandemia, ¿cómo podemos potenciar la comunión? La pandemia ha roto esquemas, nos ha obligado a hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, grabar cultos, tener reuniones por medio de Zoom. Yo considero que es totalmente relevante que en nuestras mentes se produzca un cambio de paradigma. Y aunque nos cueste un esfuerzo tanto mental como incluso emocional, veamos la pandemia no tanto como un impedimento, sino como una oportunidad para crecer en nuestra comunión fraternal. Hemos de evitar ver y de caer en la tentación de que la pandemia nos tiene que hacer perder calidad de vida fraternal. Y es por ello que ahora más que nunca yo creo que hemos de aprovechar todos los medios, incluso los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición. Ya que por la gracia de Dios nos ha tocado vivir en medio de esta revolución tecnológica, aprovechémosla para el bien, aprovechémosla para potenciar la comunión fraternal mediante llamadas, WhatsApps, videoconferencias, asistamos a las reuniones Zoom de comunión o de oración que programamos. Proverbios 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo dice cuán hermosa es. Yo diría, y parafraseando ese versículo, qué bueno es una llamada de teléfono a su tiempo o un WhatsApp enviado en el momento adecuado. Aprovechemos el gran abanico de posibilidades que la tecnología nos ofrece para fomentar la comunión, y cuando nos sea posible reunirnos, reunámonos. Si es presencialmente, bien, y si no, pues que la pandemia no sea un impedimento que haga que no crezcamos en nuestra comunión fraternal. Seamos creativos, seamos proactivos. Queridos, si la primera característica de una iglesia viva y saludable es que potencia la comunión, la segunda es que practica la oración. Sobre el poder de la oración y sobre su eficacia se ha hablado mucho y por tanto yo doy por sentado que somos conocedoras y conocedores de esas verdades y no haré mucho énfasis en ello. En este punto quiero hacer énfasis en el tema de la práctica de la oración y de practicar la oración de forma comunitaria, no tanto de forma individual, que espero y deseo que cada uno de nosotros la estemos manteniendo viva. Yo eso lo voy a dar por sentado. El libro de los Hechos nos hace ver que la práctica de la vida comunitaria de oración era uno de sus grandes distintivos y que la clave, digamos, de su éxito de testimonio y de conversiones residía en el hecho de que, como dice el texto bíblico, perseveraban en las oraciones. Ya en el capítulo 1 y en el versículo 14 del libro de los Hechos se nos dice que los apóstoles y hasta un grupo de 120 hermanos, todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y fue precisamente después de 10 días de culto de oración seguido
que el aposento alto se llenó de la gloria de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y descendió sobre ellos esas lenguas de fuego y de poder. Desde ese momento, la oración fue un elemento esencial en la vida de la Iglesia. Y el libro de los Hechos nos deja ver que cuando la Iglesia oraba, ocurrían cosas, porque la oración unida de la Iglesia tiene poder, hay mucho poder. El libro de los Hechos nos deja ver que cuando la Iglesia ora unida, ocurren cosas prodigiosas como en Hechos 12, que se nos dice que mientras la Iglesia estaba reunida en la casa de María porque Pedro había sido encarcelado, pues fue liberado de la cárcel. O como en el capítulo 4, 31, se nos dice que la Iglesia estaba reunida orando y entonces dice que el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo y con valor la palabra de Dios. También se nos relata como en el capítulo 11 la Iglesia está reunida orando y obreros son designados y apartados para la obra de las misiones. Y nuestro pasaje en el capítulo 2 del libro de Hechos nos deja ver que cuando la Iglesia ora y ora de forma unida, la Iglesia crece, tanto en reputación para con los de afuera como en número, pues el Señor añadía cada día los que iban siendo salvados. Es evidente que la Iglesia primitiva creía firmemente en el poder de la oración comunitaria y que practicaba activamente la oración comunitaria. La cuestión es, ¿y la Iglesia del siglo XXI cree y sobre todo practica activamente la oración comunitaria? Me temo que si somos honestos con nosotros mismos, hemos de reconocer que no mucho. La reunión de oración no solo en nuestra iglesia, sino tristemente en la inmensa mayoría de las iglesias se ha visto reducida de forma drástica en los últimos años en asistencia y en participación. Es triste reconocerlo, pero esa es la verdad y hemos de encararla para poder intentar poner remedio, por muy triste que sea esa realidad. Buscando en un libro de ilustraciones, hace ya años encontré una ilustración que se titulaba de la siguiente manera: Noticia de una muerte. Me la leí y digamos que era una esquela. Era una esquela que estaba redactada con un ácido humor irónico y que dejaba ver esa triste realidad sobre la vida de oración comunitaria que en muchas iglesias hay. Os leo parte de esa esquela o de esa noticia de una muerte. Dice así: la señora Reunión de Oración falleció recientemente en la primera iglesia negligente ubicada en la Avenida del Mundo. Ella nació hace muchos años en medio de un gran avivamiento. Fue una niña muy fuerte y saludable y alimentada por la palabra de Dios con abundantes testimonios y santidad. Creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes en la famosa familia de la Iglesia de Cristo. Hace ya varios años atrás que la hermana Reunión de Oración fue menguando en salud de forma gradual hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento del corazón, inactividad, falta de propósito y fuerza de voluntad. Por último, terminó siendo una sombra de lo que había sido. Sus últimas y susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia extraña de sus amados, ahora ausentes de su presencia, ocupados en sus negocios y en sus quehaceres. Solo unos pocos estuvieron en su funeral, sollozando
en los recuerdos de un bello pasado y de su poder. Su cuerpo ahora descansa en el cementerio de glorias pasadas, esperando ser llamada arriba. Queridos, si hay algo que como iglesia en general y como iglesia local hemos, creo, retrocedido en estos últimos años, ha sido en la práctica de la vida de oración comunitaria. Yo creo que aquí tenemos mucho margen de mejora. Esta es una área que debemos de esforzarnos en mejorar. En honor a la verdad, he de decir que en tiempos de pandemia hemos mejorado un poco. Nada espectacular, pero un poco. Es un hecho que el hacer las reuniones por Zoom a las 7 ha posibilitado que algunos hermanos más estén presentes. Pero, y como todos los peros, ese también es relevante, pero estoy profundamente convencido que gracias al hecho de no tener que salir de casa, de no tener que desplazarme para ir y venir de la iglesia, sino tan solo conectarme, debería hacer factible que muchos, pero muchos hermanos más se pudieran conectar a las 7 a la reunión de oración de los martes. Y es por ello que en el nombre del Señor te reto a ti y me reto a mí mismo a que si estás convencido del poder que hay en la oración comunitaria, si estás convencido de que, al igual que en el libro de los Hechos, cuando la iglesia ora de forma comunitaria ocurren cosas y cosas extraordinarias para la gloria de Dios, pues te roto, te exhorto, te animo a que te conectes los martes a las 7 en nuestra reunión de oración Zoom. El libro de los Hechos y nuestro texto de Hechos 2:42 no dejan lugar a la duda para hacernos ver que la perseverancia en la oración es la base, es la clave espiritual para que el Señor pueda bendecir todo nuestro trabajo eclesial. Es evidente que la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de oración. La cuestión es, ¿la iglesia del siglo XXI lo es también? Es evidente que la realidad social actual, el estilo de vida, el ritmo frenético en el que todos estamos inmersos es muy, muy diferente al de los tiempos de la iglesia primitiva. No es lo mismo. Pero no creo que esa sea una excusa para que nuestra calidad de vida de oración comunitaria no se asemeje en algo más a la iglesia primitiva. Aquí, queridos, tenemos mucho, pero mucho margen de mejora. Es sorprendente y tremendamente relevante ver el relato del libro de los Hechos y ver la relación directa entre oración y crecimiento. Y no solo crecimiento cuantitativo en números, sino cualitativo de vida espiritual. Es totalmente evidente que cuando la iglesia oraba, ocurrían cosas. El libro de los Hechos nos presenta una iglesia que no oraba de forma puntual, sino de forma persistente, perseverante. Y es por ello que en la iglesia primitiva ocurrían cosas cada día. Cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos, no día sí, día no, sino cada día. Es evidente que en la iglesia primitiva existía un mover poderoso del Espíritu Santo. Y para mí es totalmente evidente que ese mover del Espíritu Santo en la iglesia estaba directamente relacionado con la vida de oración comunitaria de la iglesia. Es también evidente que en los tiempos que nos ha tocado vivir como iglesia, y no tan solo por la pandemia, no son tiempos que se caractericen precisamente por un mover poderoso del Espíritu Santo. Y si eso es así, no lo es porque el Espíritu Santo sea menos poderoso que en los tiempos de Hechos, sino que es así porque la vida de oración de la iglesia actual no es de la misma calidad que la vida de oración de la iglesia del libro de los Hechos.
Es evidente que la perseverancia en la oración es la base, la clave espiritual para que el Señor bendiga todo el trabajo que estamos realizando. También es evidente que cuando las cosas no iban bien en la vida de la Iglesia, se complicaban, la Iglesia lo que hacía era orar aún más. Así nos lo hace ver el capítulo 12 del libro de los Hechos. Cuando la Iglesia empieza a ser perseguida y el apóstol Pedro es encarcelado, aparece otro de esos peros relevantes en la Biblia. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Contra más oposición, más oración. Esa era la respuesta de la Iglesia. Ante más oposición, respondían, reaccionaban con más oración. Es del todo evidente que la clave del crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de la Iglesia estaba directamente relacionado con la práctica poderosa de una vida comunitaria de oración. Necesitamos, como Iglesia, regresar una vez más, si me lo permitís expresarlo así, regresar al altar de la oración y clamar con pasión por un mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Volver a clamar en nuestros cultos de oración: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Necesitamos volver a entonar ese coro clásico y entonarlo con convicción. Ese coro que decía: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Contra más oposición, más oración. Preguntémonos, ¿cómo estamos reaccionando la Iglesia ante la pandemia? ¿Con más oración o con menos oración? En honor a la verdad, he de decir que tanto las iglesias que conozco en nuestro entorno, en nuestro país, como la nuestra en particular, hemos respondido con algo más de oración. Pero como he dicho antes, creo que aquí tenemos mucho, pero mucho margen de mejora. Es mi oración que el mensaje de la palabra nos ayude a progresar de forma significativa, tanto en el área de la oración como el de la comunión. Llegamos a la conclusión de este mensaje, en el que he afirmado que una iglesia viva y saludable es aquella que potencia la comunión y que practica la oración. Y queridos, la conclusión no es otra que es que no existe otro plan, no existe una estrategia nueva, no hay fórmulas nuevas. La clave está donde siempre ha estado. La clave está donde la Iglesia de la Reforma la encontró, en volver a la Escritura, en volver a la práctica de la Iglesia primitiva. La clave, la cuestión está en hacer real Hechos 2:42, en volver a potenciar la comunión, en practicar la vida comunitaria de oración. Quiera Dios que Él haya permitido toda esta situación pandémica para que la Iglesia salga reforzada en su vida de comunión y en su vida de oración. En nosotros está el responder de forma positiva o no a la predicación de su palabra. Ruego al Señor que de forma encarecida Él bendiga la exposición de su palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por el libro de los Hechos. Gracias porque allí vemos a esa iglesia viva, a esa iglesia saludable. Ahí nos encontramos, Señor, cara a cara con los signos, con los señales evidentes de una iglesia que se mantiene viva y que se mantiene sana. Y entre ellas, Señor, está el vivir de forma comunitaria, de compartir, el de amarnos los unos a los otros, el que los demás vean y se admiren. Mirad cómo se aman. El potenciar, Señor, nuestra comunión y, cómo no, nuestro tiempo de oración. Y no solo pienso, Señor, en ese tiempo individual de oración en el que a solas pues estamos contigo, sino en ese tiempo comunitario donde se ejerce poder, donde la Iglesia avanza. Señor, por tu Espíritu te ruego que muevas conciencias, que muevas corazones, que muevas voluntades y que tu Iglesia persevere en la oración y en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Señor, que esos signos cobren una vida nueva en estos tiempos también de pandemia. Señor, muévete con poder en medio de tu Iglesia. En Cristo Jesús. Amén.